Cantamos grata certeza, soy de Jesús. Y realmente es una verdad que para nosotros como creyentes tiene un sentido profundo, ¿verdad? Tener certeza de salvación es lo mejor que puede tener el ser humano en el día de hoy. Pero también es cierto que hay muchas personas que creen tener certeza de salvación porque siguen una religión o porque realmente aún no se han dado cuenta de la necesidad de Cristo, como también hemos cantado en esta segunda canción. Entonces cree que esa certeza de salvación viene por otros medios, de forma equivocada, que no es el único medio por el cual puede venir, que es por el sacrificio de Cristo. No sé si, seguro estoy que muchos de nosotros hemos repetido en alguna ocasión, y si no hemos escuchado esa frase que dice, se veía venir. Seguro que sí. Y esta frase significa saber o presentir que va a pasar algo. Y normalmente cuando yo le escuchaba esta frase a mi madre refiriéndose a mí y me decía, ¿sabía? Es que lo veía venir. Siempre apuntaba a algo malo. Siempre apuntaba a que las consecuencias de lo que estaba haciendo iban a ser negativas. Ahora bien, saber es muy diferente que presentir, ¿verdad? Podemos presentir cosas dependiendo de cómo veamos las circunstancias de lo que va a pasar, pero no lo sabemos todo. Ahora bien, cuando desde que nosotros tenemos conocimiento a través de la palabra de cómo se alcanza la salvación, cómo se llega a la salvación, realmente nuestra vida tiene un cambio, y aún sin ser omnisciente, porque eso solo le corresponde al Señor, a Dios como uno de sus atributos. Si presentimos, o la palabra incluso nos indican cosas que van a suceder, es decir, no es que se vean venir, sino que la Escritura está diciendo de forma clara que hay cosas que van a suceder. En el Evangelio de Mateo hay una seria advertencia para aquellos que creen tener la salvación y sin embargo está mostrando una escena terrorífica que está sucediendo ahora en el presente, en este mismo instante, y además va a seguir de forma consecutiva, porque todos esperamos esa venida del Señor y un juicio, ¿verdad? Por tanto, lo que nos reafirma la palabra de Dios a través del sacrificio de Cristo es que cuando tenemos certeza de salvación, realmente corresponde a la obra que el Señor ha hecho en nosotros, y no por otros medios. Aquellos que dicen ser creyentes, pero sus actos no reflejan realmente la obra del Espíritu, están equivocados. Y lo que necesitan es recibir la palabra de Dios, necesitan que el Señor obre en sus vidas. Obre en sus vidas para despertarlo de esa muerte espiritual, y cuando les es predicado el mensaje del Evangelio, realmente asuman la responsabilidad de entender y abrazar el único medio que hay para la salvación, que es Cristo. ¿Cuántas personas hay que dicen ser creyentes y no lo son? ¿Cuántas personas hay que viven en una vida constante de creer que la salvación viene a través de la obra, de la religiosidad, del sacrificio personal, y aún así están perdidos? ¿Cuántas hay así que incluso visitan las iglesias, que incluso pueden tener un conocimiento de la palabra? Y esa advertencia que vemos en Mateo, y quiero que vayamos a Mateo 7, y vamos a estar viendo dos versículos del 21 al 23, y probablemente bastante conocidos, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenemos de salvación? Dice Mateo 7, 21, 23. Quiero que me acompañéis ahí a ese pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, estos versículos son
lo encontramos en el Sermón del Monte, y más concretamente, están dentro de unas claras diferencias entre lo que es el camino de la salvación y el error que hay por muchas personas para alcanzar esa salvación. Esta sección final del capítulo 7 es una aplicación del Evangelio, porque encontramos que Jesús viene advirtiendo sobre la salvación pasajes atrás. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, viene anunciando que hay dos puertas, ¿verdad? Es conocido. Una ancha y otra estrecha. Ambos pueden apuntar a un camino de salvación, pero nos hablan de que esa puerta ancha lleva un camino espacioso, sin limitaciones, es decir, un camino por el que podemos andar libremente, sin ningún obstáculo, pero cuyo final es un camino de perdición. La justificación personal, la salvación por la obra, la religiosidad. Seguramente vamos a tener menos intercesiones, va a haber menos obstáculos, va a haber un camino más espacioso, una puerta más ancha. Jesús venía anunciando esto desde un capítulo atrás, pero también habla de una puerta estrecha, ¿verdad? La cual lleva un camino difícil de andar, con limitaciones, con prohibiciones, pero un camino preciso y cimentado por la obra de Cristo, porque es el camino que conduce a la salvación, el camino de la fe. Ambos caminos conducen a la vida eterna, pero una eternidad muy diferente en el final de estos dos caminos. También viene anunciando versículos más adelante, 15 y 16 del capítulo 7, que hay dos tipos de frutos, dos tipos de árbol, ¿verdad? Aquí la intención era identificar a los falsos profetas, y habla de que todo buen árbol da buen fruto. Por lógica debe de dar buen fruto. Pero también habla de que todo mal árbol da mal fruto, y está haciendo o hablando de la perversión de la predicación del Evangelio. Ahora vivimos en la era de la Iglesia, y sabéis lo que sucede, que hay quien piensa que puede entrar y salir de la puerta ancha a la puerta estrecha de una manera permisiva. Hay quien piensa que por circunstancias o por motivo de su vida puede dar fruto cuando le convenga, o no dar fruto, o dar fruto bueno, o no dar fruto. Es decir, no tomamos en serio las advertencias del Señor. Y lo hemos repetido muchísimas veces, el hecho de llamarnos evangélicos no nos salva. Y entrar y salir de una puerta, o dar fruto o no dar fruto, es algo que vemos más de lo que quisiéramos ver. Y eso apunta realmente a que no hay una sinceridad o no hay una honestidad en la salvación. Un creyente da fruto, evidentemente, porque el Espíritu está obrando en su vida. Ahora, cuando Jesucristo está haciendo esta advertencia, y en la etapa en la que estamos ahora, en la era en la que estamos ahora de la Iglesia, nos damos cuenta que la Iglesia no es una institución que acoge a todo el mundo, sino que la Iglesia está compuesta por el cuerpo de Cristo, aquellos que han sido apartados para Dios, que han sido redimidos por Dios. Ellos son, o nosotros somos, los que formamos la Iglesia. Ninguno que esté fuera de la redención, por muy religioso o por mucho que quiera sobornar en alguna manera a Dios, tratando de ganar la salvación por otros medios, puede ser una falsa apariencia y no alcanzar la salvación. Ninguno fuera de la redención va a entrar en el reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor estaba advirtiendo. Y es una advertencia seria. El Señor conoce los corazones. El Señor es el que conoce la profundidad del corazón, y realmente Él es el que salva. Entonces, lo que quiero que veamos en este pasaje, hermano, es un requisito fundamental de la salvación y dos consecuencias nefastas para los incrédulos. Un requisito fundamental de la salvación y dos consecuencias nefastas para los incrédulos. Y en primer lugar, si vamos al versículo 22, vemos que ese requisito es hacer la voluntad del Padre. Comienza diciendo el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, cuando el versículo comienza, está haciendo una declaración
está haciendo una referencia sincera a un día en particular. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque realmente eso es una exclamación o un nombramiento a como querer decir el cielo lo tengo ganado. Nosotros venimos de un contexto en el que, bueno, en general, en nuestro país, un contexto de tratar de ganar la salvación por obra. Y hay una exclamación en un día final, en el cual está hablando de un juicio. Está hablando de un juicio. Ahora, esa palabra en aquel día, en 1 Corintios 3:13, lo vemos porque hace también relación al tiempo del juicio con los creyentes. Señor, Señor. Ahora, no todos los juicios serán iguales. No todos los juicios van a tener la misma magnitud. Como decía en 1 Corintios, dice que la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Ahí está hablando de ese día de juicio. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Ahí está hablando de que los creyentes van a ser juzgados. Es necesario rendir cuentas. Ahora, aquí no es un juicio de condenación, ¿verdad? Sino un juicio para recibir la recompensa según lo que hayamos sembrado aquí. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, en aquel día, en el día del juicio, va a haber un juicio real también para los creyentes. Tiene relación con los creyentes. Pero también dice Isaías 2:12 que hay un juicio en aquel día, haciendo referencia con relación a los incrédulos. Dice Isaías 2:12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y daros cuenta, y aquí acaba con la conclusión, y será abatido. Es decir, está mostrando el final de todo el pecador. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga nuevamente esa expresión, el día de Jehová grande y temible. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Una vez más está haciendo esa advertencia. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, no solamente estos pasajes, hay mucho más a lo largo de la palabra que nos muestra que habrá un día de juicio, un día en el cual Dios va a juzgar. El pasaje comienza, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Lo que Mateo estaba mostrando aquí es la escena de ese día. Una escena terrorífica, una escena para tomarla en serio. Y ese día hay un grupo de personas que están delante del Señor, y el que habla es el mismo Señor, es el que le está diciendo, el que se está dirigiendo a ellos. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Lo que le está diciendo es que el requisito para entrar en el cielo es la obediencia al Padre. Ahora, evidentemente, la obediencia al Padre no puede venir si no somos tocados por el Padre, si no hemos recibido a Dios, si realmente no hemos abrazado el Evangelio, hemos entendido que somos pecadores, hemos pedido perdón, Él nos ha salvado. Esa obediencia, si hay personas que proclaman ser obedientes a Dios, pero su principal fin no es por obedecer al Padre, sino por querer tratar de ganar su obra con conducta o una moralidad o una ética correcta. Pero cuando proclamamos ser obedientes al Padre de forma sincera, es porque Él ya ha obrado en nuestra vida. La obediencia, hermanos, debe de ser algo que debe ser permanente en cada uno de nosotros, aún sabiendo que fallamos. Pero como le digo a los jóvenes que ahora estoy enseñando allí, aún así, ahora el Señor nos ha capacitado para luchar contra el pecado, contra nuestro propio pecado.
Ahora, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchas personas que dicen conocer a Dios, y conocemos, ¿verdad? Hay muchas personas que incluso conocen su palabra. Hay muchas personas que son asiduas a la iglesia, la visitan. Hay muchas personas que tienen una relación estrecha con nosotros. Es decir, nosotros tenemos miembros en nuestra iglesia que no faltan a ninguna reunión durante un montón de tiempo y aún así no son salvos. Pero en lo más profundo de su corazón tienen el concepto de que sí, por el simple hecho de ser un poco religiosos, un poco piadosos. Ahora, esto es un engaño al que están sometidos. Es un engaño al que están sometidos. Y la escena aquí es terrorífica, porque habrá un día en el que todas esas excusas, o todos esos argumentos que pongan, o toda esa moneda de cambio para hallar la salvación, no vale. No es efectiva. Conocemos también que las personas rechazan a Cristo, pero aún hablando con muchas de ellas, se piensan que un día van a estar en el cielo, o van a estar en el juicio, y van a estar derramando 4 lágrimas delante del Señor, y diciendo, bueno, Señor, ahora sí me arrepiento, y realmente sé que mi vida no ha sido correcta, y que el Señor, como es tan bueno, va a decir, bueno, venga, para adelante. Y eso es un concepto erróneo que aún hoy en día, predicándose el Evangelio, hay mucha gente que está convencida de esto, pero incluso mucha gente que está escuchando la palabra de forma seria. Y esa no es la realidad. Es el estado terrible en el que muchos están viviendo hoy en día. Por eso necesitan la predicación del Evangelio. Ahora, hermanos, aquí se está dirigiéndose a un juicio, en un juicio en el cual ya no hay retroceso. Aquí no es una oportunidad, estamos delante de un juez que ya está juzgando. Ya no hay ocasión de volver atrás. Ya está declarado para ser culpable y saber cuál es el dictamen. Ese, culpable. Ahora, en esa advertencia, que esa es una escena terrorífica, Jesús lo que está haciendo es pronunciar el lamento de lo que luego más tarde lo harían este grupo de personas que no creen en Cristo de forma personal. No todo el que me dice Señor, Señor. Y esa énfasis en repetirlo 2 veces muestra que es un lamento. Muestra que está delante pidiendo clemencia en cierto modo. Pero Jesús mismo está dando la clave. No hay ahora más oportunidad en esta escena. No hay una oportunidad. No hay más opción ahora, estando aquí, de volverse atrás, porque estamos delante del juez. Ahora, Él da una clave principal. No todo aquel que dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Bueno, podríamos explicar una vez más qué es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está basada en la obediencia al Padre. Y la obediencia al Padre está basada en la obediencia a la palabra, que es la forma en la que Él se está dirigiendo a nosotros y nos está enseñando. Y la obediencia, cuando realmente está dirigida al Padre, es una obediencia que procede de Él, que nos ayuda a ser obedientes y a luchar y a pelear de forma continua. Hacer la voluntad del Padre es señal de estar en Cristo. Hacer la voluntad del Padre es una señal evidente de estar en Cristo. No es lo que menos trabajo nos cuesta, ni a nosotros como creyentes. Es más, hay deseos en nuestra carne, ¿verdad? Todavía vivimos en ese viejo hombre que demanda muchas veces no hacer la voluntad del Padre. Y basta que nos pongan en la tesitura de obedecer o no, que nos afecte de forma personal y a ver qué decisión tomamos. Pero realmente cuando el Señor está en nuestra vida y el Espíritu está obrando en cada uno de nosotros, me encanta saber, me tranquiliza saber que el Señor me ha dado la capacidad para decir que no a aquello que a Él no le agrada. Ahora, eso lo he tenido que aprender con el tiempo. Y he tenido que ser disciplinado por el Señor con el tiempo, claro que sí. Pero eso es lo que precisamente estaba diciendo.
hacer la voluntad del Padre, porque has sido transformado por Cristo, es lo que te va a dar entrada en el cielo. No que yo haya hecho mi esfuerzo buscando mi propia gloria. No que cada uno de nosotros hayamos hecho nuestros propios esfuerzos o nuestros propios sacrificios o la obediencia sea para entrar en el reino de los cielos. No, esto es algo que está moviendo el Señor en nuestras vidas. Es solo a través de la fe personal en el Señor. Es solo a través de la fe personal en el Señor que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Nada de emociones, nada de religiosidad, nada de apariencia, nada de que digamos que somos creyentes. No es válido si realmente no estamos haciendo la voluntad del Padre, porque Él está obrando en nuestras vidas. Y la escena aquí es esa. No hay una exclamación al final del tiempo. Estamos en un juicio y en el juicio está para determinar en qué lado le corresponde a cada uno. Entonces hay una condición que está fundamentada y basada en el sacrificio de Cristo que Dios envió para morir por cada uno de nosotros. Ahora, hermano, esto es un motivo de alegría si eres creyente. Esto es un motivo de gozo y de tranquilidad si somos creyentes. Es una responsabilidad hacer la voluntad del Padre si somos creyentes. Pero también es una confrontación para aquellos que dicen serlo, pero sus frutos no son evidentes. Yo sé que, y nos ha pasado en muchas ocasiones, que en el momento que dice, mira, creo que esta persona no ha entendido el Evangelio, y dicen, ¿por qué? Bueno, no da fruto. Pero no es que no esté dando fruto en un día, es que lleva sin dar fruto toda su vida. Bueno, ya está juzgando, ya. Bueno, mejor que juzgue yo ahora y le predique el Evangelio y se convierta, a no que llegue a esta situación, que es continua cada día. Cada día está pasando esta escena terrorífica. Seguramente se moleste conmigo o con alguno de nosotros, pero le estaremos hablando la verdad que necesita, y eso es una muestra de amor también. Es una muestra de amor, y eso nos la encontramos más a menudo de lo que quisiéramos. La religiosidad no salva, la obra no salva, solo Cristo salva. Y cuando nosotros somos tocados por la mano del Señor, permitidme la forma de decirlo, cuando somos transformados, estamos llamados a esa obediencia para entrar en el reino de los cielos. Esa es la condición de la cual muchas personas carecen, y aún así tenemos que seguir predicando. Ahora, hay dos consecuencias nefastas. La primera es el lloro de los que no entrarán en el reino. Dice el versículo 22, antes te había nombrado, pero era el 21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, ¿qué tipo de justificación es la que nos está mostrando aquí la Escritura? La que estamos viendo es la justificación de la obra. ¿Acaso no ha valido todo esto para acceder al cielo? Pero si nos damos realmente cuenta de esta declaración, lo que el Señor venía advirtiéndoles que se guardaran de los falsos profetas. Les venía advirtiendo de esto, pero lo interesante de esto es la pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre? No es una pregunta convincente, ¿verdad? Es una pregunta con temor. ¿Acaso no tenemos ya el pase con todo lo que hemos hecho tan sumamente grande, porque estaban hablando de cosas sobrenaturales, como para acceder al cielo? Milagros, profetizar. Bueno, ese grupo lo que estaba buscando con esa intención era su propia vanagloria. No estaban tratando de buscar esa gloria que Dios merece. ¿Qué demanda Dios de nosotros? ¿Demanda que hagamos actos sobrenaturales? ¿Demandaba de ellos esta actitud? Sin duda alguna que lo que ellos están aportando como prueba de entrada al reino tenían unas claras connotaciones de grandeza personal. Mira todo lo que hemos hecho. Y aún así estamos siendo rechazados. Echar fuera demonios, hacer milagros, no es poca cosa. ¿Pero qué buscaban con eso? Su propia vanagloria. Ahora, lo que estaban proclamando aquí es un llanto.
pero no es un llanto tampoco de lamento, es un llanto de ira, es un arrebato. Señor, Señor, no hicimos todas estas cosas y aún así, ¿dónde estamos ahora? Es una súplica, es un grito de angustia, en cierto modo, ¿sabéis por qué? De saber que no eran dignos de entrar en el reino de Dios. La triste realidad de esto es que así están yendo muchas personas al infierno, hoy en día, creyéndose haber luchado toda su vida, haciendo sacrificios y esfuerzos, y aún así muchas personas están entrando en este momento por las puertas del infierno, proclamando quizá no hacer obras tan maravillosas como aquí decían, sino aludiendo a su propia piedad, a sus propias buenas obras, porque piensan que es lo que les va a conducir al cielo. Y eso es un error. Y ese lloro de los que no entrarán es un lloro continuo y constante. Por esto esta advertencia o esta escena que estamos viendo aquí, hermanos, es una escena terrible. Es una escena terrible que se nos está presentando. Ahora, realmente esto nos debe de hacer reflexionar. Y la salvación no se pierde. Y digo esto en advertencia por lo que voy a preguntar, pero realmente yo soy salvo. Realmente he entendido que soy pecador. He pedido perdón al Señor y me ha transformado. ¿Es una realidad esto en mi vida? Porque si esto es una realidad, gracias a Dios por ello. Es un motivo para dar gracias en la oración. Pero si no es un motivo realmente para pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para entender su palabra. Para que ese día, en el juicio, realmente nuestra entrada está en el cielo por la obediencia al Padre, por hacer su voluntad, muestra de que Él está transformando nuestros corazones. ¿Conocemos de verdad al Señor? ¿Realmente conocemos al Señor? Bueno, no vamos a hablar de Nicodemo, pero conocemos la historia de Nicodemo, ¿verdad? En el momento que se le exige un poco más de lo que era capaz de, o de lo que podía hacer, sabemos su respuesta. Ahora, el versículo 23 nos muestra la condenación del pecador. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ya os daros cuenta. El versículo 23 es como una losa, como una lápida que cae sobre ellos, inamovible, justa y correcta. Y dice el Señor, y entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sencillamente esa es la condenación del pecador. Ahora lo que vemos aquí es que el juez está dictando sentencia. Y la sentencia es, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí. Esto es lo que judicialmente podríamos conocer como condenar. De nada le servirá ya el grito de protesta hacia Dios. De nada servirá ya sacar las credenciales de todo lo que han podido hacer aquí en la tierra para ganar el cielo. De nada servirá la justificación por la obra, de nada servirá la justificación por la moralidad, de nada servirá la justificación por la falsa apariencia. ¿Sabéis lo que significa la palabra declarar? Significa proclamar abiertamente. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que Cristo va a proclamar abiertamente que no los conoce. Que no los conoce. Pero es la misma palabra que utiliza en Mateo 10:32, donde Jesús dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué contraste, ¿verdad? De la misma manera que el Señor va a declarar a aquellos que no los conocen, con una manera radical, apartados de mí. De esa misma manera dice que va a proclamar abiertamente a los que sí conoce y los cuales tienen entrada en el reino de los cielos. Si no proclama a Cristo abiertamente en la tierra,
Cristo no te proclamará abiertamente en el cielo. ¿Y sabéis con qué palabra? No te conozco. No te conozco, sencillamente. ¿Qué es conocer? Conocer no tiene que ver con reconocer a nadie en el sentido de haber oído hablar de Él, ¿verdad? Él nos conoce a todos, a justos y a injustos. Pero el sentido es que el Señor tiene una relación íntima con nosotros. A través de la salvación es una relación única de amor con su Hijo, con aquellos con los cuales Cristo murió en la cruz. Este es el conocimiento que tiene a través de la salvación que nos ha dado por su pura gracia. Por su pura gracia. Dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen. Y si conocen al Señor de verdad y lo aman y lo siguen y lo obedecen, nadie, que dice la palabra, los arrebatará de su mano. Ahora, el pasaje no está terminando aquí bien para ese grupo, ¿verdad? Termina mal. Aquellos que no tienen esa relación, pero piensan haberla tenido, vemos ese cuadro trágico, ese cuadro drástico. Lo que está mostrando es el final irremediable del pecador. Hermanos y amigos, el cristianismo no es una formalidad. El cristianismo no es una religión. Es una relación de amor personal por Cristo, basada en ese glorioso intercambio que hizo por cada uno de los que ha salvado. Y la pregunta que yo me hago, si no tuviera a Cristo, ¿realmente tengo esa relación con Él? ¿Tengo esa relación con Él? ¿Conocemos realmente a ese Cristo? ¿Lo obedecemos? Porque si no, al final, como le decía a los chavales allí, seremos religiosos. En vez de ser religiosos católicos, pues seremos religiosos evangélicos. Pero si no ha habido un encuentro real con el Señor, estamos teniendo en mente este juicio. Teniendo en mente este juicio. Por lo tanto, aquí hay un motivo para dar gracias a Dios. Si eres salvo, gracias Señor, porque sin merecerlo me has salvado. Sin merecerlo me has dado acceso al cielo. Tengo que obedecer al Padre. Tengo que hacer su voluntad. En el caso que no, bueno, la escena es dramática. Y no decimos nunca que nos convertamos por temor. El Señor abre nuestro entendimiento, nos despierta de esa muerte espiritual, recibimos la palabra y reconocemos nuestro pecado. Pero ese es el final drástico que tenemos presente cada día, lo cual nos debe de motivar a predicar la palabra, a predicar el Evangelio que salva. Déjame que termine con una cita de un predicador que decía que en la catedral de Lübeck, en Alemania, hay una losa que se encuentra escrita un verso y dice lo siguiente: así pues habló Jesús, nuestro Señor, a nosotros. Vosotros me llamáis maestro, mas no me obedecéis. Vosotros me llamáis luz, mas no me veis. Vosotros me llamáis camino, mas no me transitáis. Vosotros me llamáis vida, mas no me deseáis. Vosotros me llamáis sabio, mas no me seguís. Vosotros me llamáis bueno, mas no me amáis. Vosotros me llamáis rico, mas no me pedís. Vosotros me llamáis eterno, mas no me buscáis. Vosotros me llamáis misericordioso, mas no confiáis en mí. Vosotros me llamáis noble, mas no me servís. Vosotros me llamáis poderoso, mas no me honráis. Vosotros me llamáis justo, mas no me teméis. Y termina diciendo esa losa escrito: si os condeno, no me culpéis. Hermano, amigo, quiera Señor que realmente hayamos sido alcanzados por el Evangelio para la salvación. Y si no tienes a Cristo, o estás haciendo una falsa profesión de Cristo, en el fruto se manifiesta, porque esta es la escena del juicio que hay continuo en la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra y que también sea un motivo
de gratitud, esa salvación y también una motivación a seguir predicando el Evangelio. Amén.